Esta noticia es relevante. Matthew McConaughey y Michael Caine han cedido sus derechos de voz a la empresa de inteligencia artificial Eleven Labs, marcando un auténtico hito dentro del mundo de la interpretación de alto nivel en Hollywood. Y no solo eso, sino que además Matthew McConaughey ha revelado recientemente que es inversor de esta empresa desde sus inicios y un fiel defensor de esta herramienta en contra de toda la ideología imperante del mundo de la interpretación en Hollywood, que está más bien en contra de la inteligencia artificial. Por el otro lado tenemos a Morgan Freeman, que ha tomado el camino opuesto y está denunciando a diestro y siniestro a todo aquel que haya utilizado su voz sin permiso. Esto que os comento es solo la punta del iceberg de todas las cosas de las que os quiero hablar en este vídeo, que creo que es bastante importante porque la inteligencia artificial ya está entrando en el cine, pero no solo a nivel actoral, sino a toda la industria del entretenimiento en general, y algunas empresas gigantescas como Netflix o Disney van a implementarlo a corto y medio plazo. Dentro de poco vamos a poder hacer contenido de inteligencia artificial dentro de la plataforma de Disney Plus, y me sorprende que es una noticia que yo considero que es muy relevante y de la que se está hablando muy poco, y en este vídeo vamos a andar un poquito más en eso. Ya sabéis que yo llevo años hablando de inteligencia artificial de vez en cuando, desde aquellos vídeos en los que explicaba cómo funcionaba un deepfake y demás, hasta otros más recientes, y en el vídeo de hoy quiero contaros las cosas que más me llaman la atención con diferentes noticias para ver cómo la inteligencia artificial afecta a los actores, a las empresas, a los autores, al medio ambiente, pero lo voy a hacer sin ocultaros mi opinión, y es que, amigos, la inteligencia artificial es maravillosa, pero huele a mierda. Han pasado ya varios años desde la creación de ChatGPT, que ha marcado un antes y un después, y ya podemos ver con más perspectiva algunas cosas. Primero, que Internet se ha llenado de mierda hecha con inteligencia artificial. Muchos lo llaman AI slop, el equivalente al spam del correo, pero yo creo que no hace falta tirar de anglicismos cuando podemos decir que la vasta mayoría de este contenido es una santísima mierda. Y es que da igual que las herramientas de inteligencia artificial hayan mejorado en su evolución. Por muy buena cocina que tengas, si no sabes cocinar, acabarás haciendo la típica receta americana que ve la gente en TikTok y que da cáncer de páncreas solo de verlo. Solo que con la IA te da cáncer de ojos. Segundo y más importante, ya hemos podido ver en perspectiva lo oscuras que son las empresas que están detrás de la IA, repletas de juicios por infringir derechos de autor en literatura, cine y música, y la carrera desenfrenada que están haciendo todas por competir y meternos sí hasta en la puta sopa. Bueno, hasta en la sopa no, pero en los cepillos de dientes sí, porque ¿para qué gastarte €1 pudiendo gastarte más de 500 € en un cepillo con IA? También tenemos una barbacoa con inteligencia artificial, una cama con inteligencia artificial, hasta un whisky que se ha hecho con inteligencia artificial. No me quiero desviar de esto, a lo mejor hago un vídeo en Instagram haciendo un recopilatorio de productos de este tipo, así que vamos a empezar hablando con lo que arranqué el vídeo: la inteligencia artificial y los actores. Recientemente, Matthew McConaughey y Michael Caine han prestado su voz a la empresa de inteligencia artificial Eleven Labs. Creo que esto es relevante porque son los primeros actores conocidos de primer nivel en hacerlo, y creo que va a tener muchas consecuencias a nivel de industria y para mí no van a ser nada buenas. Para empezar, vamos a hablar de Matthew McConaughey, que no solo ha prestado su voz, sino que es accionista de esta empresa desde el principio, y bueno, ofrece diferentes servicios de IA como transformar texto en voz en texto, clona tu voz, hace diferentes cosas, pero por lo que se han hecho conocidos es por comprar los derechos de actores de Hollywood y celebridades diferentes para que lo puedas utilizar tú en tus propias locuciones. Vamos a empezar por la voz de Michael Caine. My name is Michael Caine. What makes a voice iconic? Well, the answer is quite simply the message. Bueno, aquí ya empezamos mal, porque esto dista de ser cierto. Suena muy guay dicho con la voz de Michael Caine y un buen montaje y una música épica, pero las características auditivas de una voz, el timbre, el tono y la entonación no tienen nada que ver con el mensaje o lo que se dice. Y bueno, después de un montón de imágenes hechas con IA y texto de Michael Caine de relleno, llegamos al mensaje final. This is humanity. Amplified. Bueno, sí, mis cojones. O sea, vamos a ver, Michael Caine, ¿me estás diciendo que una máquina que genera voz artificial amplifica la humanidad? Me parece curioso que cojan su punto débil, que es una voz sin humanidad precisamente, y te lo vendan como su mayor fortaleza. O sea, tremendos huevos que tienen. Bueno, vamos al caso del bueno de Matthew. Él tiene una newsletter y unos vídeos en su canal de YouTube, y ahora, gracias a Eleven Labs, podemos escucharle en español. Veamos el resultado. Hola, feliz viernes a todos. Tengo un anuncio algo especial para darles. Eleven Labs me está permitiendo localizar mi voz y llevarla a los oídos de mis oyentes en su idioma. Hope everyone's feeling a little bit of that cool treble of the fall breeze coming on through the heat of the summer.
mid-October. Bueno, llamadme loco, pero creo que hasta alguien medio sordo se daría cuenta de que estas voces se parecen tanto como el Goku del anime al de la película. Por no decir lo raro que es una cara medio animada en plan Hincho que te hable todo el rato. Pero en este caso lo malo ni siquiera es la IA, es el tostón de pseudo podcast que tiene. En serio, menuda murga te suelta. Claramente no se ha visto el vídeo de Michael Caine en el que dice que el mensaje es lo importante. Bueno, antes de nada, yo pienso, ¿qué necesidad tienen dos actores millonarios de ceder su voz a la inteligencia artificial? Es decir, es gente que tiene la vida resuelta. Michael Caine ya está jubilado, pero lo creepy ni siquiera es esto. O sea, lo que a mí me da mal rollo es que tiene un catálogo de voces oficiales de gente que está muerta. O sea, puedes utilizar la voz de Judy Garland, de Lana Turner, de John Wayne y muchísimas celebridades más. Vamos a escuchar a John Wayne. Voy a quitarme el micro para que lo escuchéis bien. Don't talk about doing the right thing, partner. Just do it. And let the dust settle where it may. Buah, es que, o sea, si habéis escuchado a John Wayne alguna vez en una película, es un clon perfecto, o sea, suena tal cual, es una voz idéntica. Vamos a escuchar a Judy Garland. Sometimes the road looks long, but that's how you find out what your heart's been looking for all along. Esta voz suena un poco más pocha, suena un poco más, ahí hay como un octavo de Loquendo, ¿sabes? Pero suena a Judy Garland. Vamos a escuchar a Michael Caine. In the end, it's not about being the loudest in the room. It's about knowing when to speak and when to listen. O sea, sí que tiene el tono y el timbre de Michael Caine, pero sí que se nota un poco robótica. La que está más conseguida de las que os he puesto hasta ahora, a mí me parece personalmente la de John Wayne. Yo es que de verdad me pregunto, ¿qué puto sentido tiene darle trabajo a un muerto para quitárselo a un vivo? Porque yo lo que veo es que quitas trabajo a un locutor o a un actor de doblaje para dárselo a una empresa tecnológica multimillonaria, en este caso valorada en 3.300 millones de dólares, que es que no está ni siquiera en tu país, y a un actor multimillonario o a sus herederos o a una productora de Hollywood o quien tenga estos royalties. Y bueno, en el caso de Eleven Labs estamos hablando de voces con licencia, pero todos sabemos que la grandísima mayoría de veces que se usan estas voces es sin permiso. Este es el caso de Morgan Freeman. Always trust your inner voice. Everybody has one. Few listen to it. Durante su gira de promoción de Ahora me ves 3, dijo en una entrevista a The Guardian que sus abogados están muy ocupados y que están trabajando en muchas demandas. Y razón no le falta, porque internet está lleno de vídeos suyos hechos con IA como este que estáis viendo. De hecho, él ha dado personalmente a sus fans las gracias a través de redes a todos los seguidores que le mandan vídeos que recrean su voz sin permiso para él poder denunciarlo. Aquí lo complejo, la zona gris, llega cuando puedes entrenar a un programa con el trabajo de Morgan Freeman para que hable como Morgan Freeman, pero posteriormente lo modificas lo suficiente para que no sea exactamente igual. Al final lo que consigues es usar el trabajo del actor pero no contar con él ni pagarle. Y eso es exactamente lo que le pasó a Scarlett Johansson con OpenAI. La película de Spike Jonze de 2013, Her, es una de las favoritas de Sam Altman. Cuando vio la película le conmovió la manera en la que la voz del personaje de Scarlett Johansson hablaba al protagonista. Pero lo que pretendía ser una alerta de una distopía emocional tecnológica, Sam Altman lo quiso copiar tal cual. Hay gente que quiere entender lo que quiere entender en las películas. Es por eso por lo que años más tarde contactó directamente con Scarlett Johansson. Le dijo que si ella ponía la voz a ChatGPT podría ayudar a que las personas se sintieran más cómodas utilizando la inteligencia artificial y tender puentes entre la máquina y el consumidor. A lo que la actriz dijo, sí, muy bien campeón, hasta luego. Sin embargo, cuando Altman anunció su nueva voz en ChatGPT llamada Sky, lo hizo con este tweet. Además, en el vídeo de presentación pudimos oír la voz que sonaba tal que así. Hey, ChatGPT, I'm Mark. How are you? Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Hi. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. Bueno, podéis imaginar la cara que puso Scarlett Johansson cuando se enteró de todo esto. En un comunicado oficial, ella reveló que 2 días antes de que se presentara este producto, Sam Altman volvió a insistir en contar con ella, pero antes de que pudiera ni siquiera contestar, OpenAI ya había lanzado ChatGPT usando su voz. La filosofía de ChatGPT fue la de voy a usar tu voz con tu permiso o sin él, pero en este caso, viendo que era tan evidente el plagio, tuvieron que retirar la voz que habían copiado. Si estáis al día del tema de la inteligencia artificial, soy consciente de que esta historia no es una noticia de actualidad y ocurrió hace ya unos años, pero creo que pone en perspectiva la manera de actuar de estas empresas y su filosofía de piratear primero y pagar la multa después. Por cierto, no sé si os lo he dicho, pero la IA huele a mierda.
En resumen, en el mundo de la interpretación está, por un lado, la vertiente de los actores que están en contra de la inteligencia artificial, como Morgan Freeman o Robert Downey Jr., que no sé si os acordáis que afirmó que incluso después de muerto se había asegurado de que sus abogados velaran para que no se utilizara su imagen para inteligencia artificial porque él no quería. Y por otro lado tenemos la otra vertiente, que es la de los intérpretes que la ceden. Además de los mencionados antes, hay actores como por ejemplo James Earl Jones, la voz de Darth Vader, que cedió su voz, pero no para una aplicación, sino para que en un contexto muy concreto dentro de Lucasfilm la utilizaran para recrear su registro de Darth Vader. Esto en realidad no se sabe mucho, pero la empresa ucraniana Reese Picture utilizó inteligencia artificial para recrear su voz en la serie de Obi-Wan, la que salió en 2022, y además es curioso porque lo hicieron en plena invasión rusa. O sea, creo que son casos diferentes porque la voz de Darth Vader es la voz de James Earl Jones, y hasta cierto punto yo podría entender que Disney quisiera que ese registro no cambiara, porque es un actor que ha interpretado durante años, durante décadas, a un personaje. Pero la mayor parte de los usos son sin permiso y para hacer mierda pura y dura. Zelda Williams, la hija del mítico actor Robin Williams, se quejó en redes amargamente de esto a raíz del lanzamiento de Sora 2 y de cómo la gente estaba haciendo vídeos de famosos que habían muerto para hacer tonterías. Cito textualmente: no estáis haciendo arte, estáis haciendo perritos calientes ultraprocesados de vidas humanas y metiéndoselos en la garganta de otra persona con la esperanza de que os den un like. Asqueroso. Tú imagínate ser Zelda y que la gente te mande vídeos de tu padre que murió suicidándose con una profunda depresión y con una enfermedad que ni siquiera sabía que tenía, en plan de ¡mira qué vídeo más guay he hecho de tu padre! O sea, esto es internet en 2025, nos estamos volviendo subnormales. En el caso del mundo de la interpretación, quiero irme a la última vertiente, que es los actores hechos con inteligencia artificial. Tremendo melón que quiero comentar aquí, pero que me parece también muy interesante porque ha habido mucho humo y realmente no es para tanto. Tilly Norwood es un personaje hecho con IA que de la noche a la mañana estaba en boca de todo el mundo, especialmente en Hollywood. Se afirmaba que varias agencias de representación de Hollywood querían ficharla. Estamos hablando de un personaje digital que no está basado en ninguna persona. Todo el mundo y también muchos creadores de contenido que hacen contenido a favor de la inteligencia artificial se hacían eco de esta noticia y parecía que de repente los actores hechos con IA eran una realidad y que la próxima huelga de actores de Hollywood la iban a convocar los mismísimos servidores de Amazon Web Services. La cosa escaló hasta tal punto que Sean Astin, actual presidente del gremio de actores de Hollywood, salió en un comunicado a afirmar lo siguiente: Tilly Norwood no es una persona. El verdadero peligro proviene de un entorno desregulado que solo puede prosperar robando información de artistas y compañías y usándola sin ética ni respeto. Pero es que en este caso concreto, lo único que tenemos de la actriz es una web mierdera que no tiene demasiado contenido y un corto hecho con IA que, bueno, tiene las típicas características conocidas de estas historias, y un guión que es totalmente insulso. Es que es sorprendente que con una única afirmación, una web normalita y un corto con look de vídeo corporativo barato se haya desatado una tormenta tan grande. Pero cuando lo piensas en detenimiento te das cuenta de que en realidad la reacción ha sido tan rápida porque en Hollywood los actores y las actrices y en general parte de la industria están cagados de miedo con el tema. Bueno, vamos con la siguiente parte que a mí me resulta bastante interesante, que es la inteligencia artificial y las grandes empresas del entretenimiento. Ya lo he comentado varias veces por aquí, el cine y la televisión son la última frontera donde va a llegar la inteligencia artificial generativa porque son los que exigen un mayor estándar de calidad. Pero lo cierto es que esa frontera ya se está cruzando poquito a poco, ya han puesto como el piececito. Recientemente, Elizabeth Stone, la directora técnica de Netflix, habló largo y tendido sobre el futuro de la plataforma. Netflix ya lleva muchos años utilizando inteligencia artificial, no inteligencia artificial generativa, pero sí la ha estado utilizando para cosas como personalizar el contenido que a ti te aparece como usuario en base a los gustos y las películas y series que ya has visto antes. Lo cierto es que Netflix sigue apoyando proyectos de autor como Frankenstein de Guillermo del Toro, un director que, por cierto, ha expresado ya varias veces su rechazo a la inteligencia artificial de manera sutil. Buenas noches. Thank you very much. And fuck AI. La cosa es que ya ha habido alguna cosilla hecha con IA generativa en Netflix. Hay un plano en el capítulo 6 del Eternauta que se hizo con inteligencia artificial. Se trata de este brevísimo plano en el que vemos un edificio derrumbarse. Ted Sarandos, el CEO de Netflix, dijo que la secuencia se hizo 10 veces más rápido que si se hubiera hecho de manera tradicional. Aunque, bueno, todos sabemos que tienen dinero como para comprar un edificio, derrumbarlo y si no les ha quedado bien la toma, volverlo a construir para derrumbarlo otra vez. Como veis, es un plano súper breve y nadie se dio cuenta cuando se emitió
la serie hasta que ellos lo dijeron. Puede parecer un plano inofensivo y aislado, pero ha abierto también las preguntas a muchas cosas relacionadas con la inteligencia artificial generativa. ¿Qué datos han utilizado para entrenar al programa que ha hecho esto? ¿Estos datos tienen copyright? Hay un montón de cuestiones legales que ni Netflix ni muchas otras productoras son capaces a día de hoy de contestar. Es por eso que en agosto de 2025 Netflix se puso seria y limitó oficialmente el uso de inteligencia artificial en sus producciones, delimitando lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, puedes usarlo en la preproducción, para arte conceptual, para previsualizar una escena, pero no debe formar parte de la versión final sin la aprobación de Netflix. Ha dicho que tampoco quieren crear personajes centrales, escenarios clave, ni nada que sea relevante sin la aprobación previa de Netflix. Y por supuesto necesitan siempre la autorización de los actores si quieren utilizar tanto su imagen como su voz para absolutamente cualquier cosa. Además, y una cosa que creo que va a ser buena, es que están en fase beta de un chatbot con el que podrás hablar para que te recomiende películas y series en función del estado de ánimo que tengas hoy. Creo que esto a mucha gente le va a resultar útil para decidir qué ver, porque uno de los problemas de las plataformas de streaming es el estrés que genera la indecisión de qué ver, que es algo que ellos tienen súper estudiado. Y creo que este chatbot a lo mejor cuando salga puede ayudar a que la gente se decida un poquito más rápido. Mi conclusión es que Netflix ha hecho poco hasta ahora de inteligencia artificial generativa, pero la cosa pinta más o menos bien, ya veremos. Lo que no pinta tan bien es lo que va a hacer Disney. No sé si lo sabéis, pero Disney va a transformar su plataforma de streaming de manera radical porque va a incluir contenido hecho con inteligencia artificial generativa hecha por los propios usuarios. Hace unas semanas Bob Iger anunció que los usuarios podrán crear su propio contenido utilizando las franquicias más populares de la compañía dentro de la plataforma. Este sin duda va a ser uno de los cambios más radicales que se ha hecho jamás en ninguna plataforma de streaming hasta ahora. Aunque realmente no sabemos cuándo va a comenzar a implementarse, lo que sí sabemos es que van a ser de momento piezas cortas. Disney está siguiendo la estela de la tecnología y no puede ignorar que los usuarios ya hacen contenido con inteligencia artificial generativa de sus franquicias. La jugada es que en lugar de que eso se haga en otras plataformas que ganan dinero con ello, Disney puede ofrecerlo para que puedan capitalizar ese nicho de mercado y lo tengan todo un poquito más bajo control. Empresarialmente esto puede parecer lógico, pero para mí hay un problema. Disney ha ganado mucha relevancia en la historia del entretenimiento haciendo contenido icónico, único, artesanal y no precisamente impulsado por una inteligencia artificial sino por la creatividad humana. Y bueno, por no decir que yo no quiero ver a Mufasa bailando la Macarena, quiero que los que crearon El Rey León me vuelvan a poner los pelos de punta con otra película, y en esto la inteligencia artificial no pinta absolutamente nada. Es decir, vamos a tener brain rot oficial de Disney y ya veremos si son capaces de controlarlo para que la gente no comience a hacer cosas turbias. A veces hay maneras de hackear estos programas para que se salten sus normas. De hecho, es que recientemente unos investigadores de una universidad de Roma descubrieron en un estudio que podían saltarse la inteligencia artificial, podían hackearla para que les explicara cosas, pidiéndoles las cosas en forma de poesía, y fueron capaces de que les explicara cómo construir una bomba, por ejemplo. Las pruebas las hicieron en Gemini 2.5, ChatGPT 5, Grok 4 y varias aplicaciones, algunas con las que no lo conseguían, pero muchas veces y con la mayoría sí lo consiguieron. A ver, creo que en este caso, sinceramente, no creo que puedas conseguir que Olaf te explique cómo hacer una bomba nuclear en tu casa, pero la gente siempre encuentra maneras de hacer contenido perturbador con inteligencia artificial generativa, así que yo sospecho que esta herramienta estará súper capada para hacer contenido, pero aún así pienso sinceramente que no va a dejar de ser brain rot. Empresarialmente yo entiendo a Disney, o sea, al final ellos lo que quieren es que no les manguen sus franquicias, porque son uno de sus activos más preciados. Por eso ahora vamos a la siguiente sección, que es hablar de las movidas judiciales, la IA y las batallas legales. Como os he dicho antes, la filosofía de las empresas de inteligencia artificial ha sido piratear primero y pagar la multa después. Es por eso que hay decenas de juicios abiertos en todo el mundo contra las principales compañías. Como hay tantos juicios, voy a hablaros solo de aquellos que me llaman más la atención para que os hagáis una idea del choriceo que hay actualmente. Disney Universal contra Midjourney. Los dos gigantes mediáticos están en juicios contra Midjourney por utilizar de manera masiva su material protegido por derechos. En su denuncia afirmaban que Midjourney es la plataforma oportunista por excelencia en materia de derechos de autor y un pozo sin fondo de plagio. Esta gente va con todo. Como sabéis, a mí me gusta ser exhaustivo y he querido ver personalmente la denuncia, que incluye muchas fotos y ejemplos de cómo Midjourney crea efectivamente personajes de estas franquicias. Hay un poquito de todo, desde personajes de Marvel como Groot, Thanos, varios personajes de Star Wars
y tienes hasta versiones sexys de personajes de Disney como Jasmine, por ejemplo. Y con Universal igual, también tienes ejemplos con los Minions, Shrek, Kung Fu Panda, en fin, 110 páginas de denuncia que vienen a decir: deja de copiarme o te reviento, cabrón. La gente piensa que Disney es buena haciendo películas, pero hay algo en lo que son mejor: ganar juicios. Así que, bueno, ya veremos cómo termina esto. Disney, Universal y Warner contra Minimax. Esta denuncia aún es más grande porque son 3 de los estudios más grandes del mundo contra una empresa china de inteligencia artificial. El motivo es básicamente el mismo: están robando su material como ratas. Es curioso ver cómo 3 estudios que en principio son competencia entre sí litiguen juntos, pero en realidad en este conflicto de la inteligencia artificial generativa están en el mismo barco. El objetivo de que lo peleen juntos es que quieren ganar sí o sí, porque las sentencias en el sistema jurídico anglosajón pasan a formar parte de la jurisprudencia. Así que lo que quieren en realidad ganando estos juicios es que se sienten precedentes legales que regulen qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Getty contra Stable Diffusion. La gran librería de fotos demandó a Stability AI, la creadora de Stable Diffusion, por usar imágenes con derechos de autor. Y a diferencia de los anteriores, este juicio sí ha terminado y Getty ha perdido. La sentencia dice en este caso que entrenar fotos con derechos para un modelo no constituye una infracción de derechos de autor mientras que no se pueda demostrar que la obra se ha almacenado en territorio británico. Vamos, que la sentencia venía a decir que si habías entrenado el modelo en el ordenador de Willy Rex de Andorra, no era un delito. Sony, Universal y Warner contra Suno y Udio. Aquí entraron súper fuerte y reclamaban a los 4 vientos que han infringido los derechos de autor a una escala inimaginable. Pero un año más tarde se han hecho amigos y Universal ha firmado un acuerdo con Udio y Warner ha hecho lo mismo con Suno. Lo difícil de todo esto va a ser repartir los ingresos a los artistas, los royalties, porque en una canción creada de un usuario va a ser muy complicado saber qué porcentaje de qué autor has utilizado su obra. Tened en cuenta que plataformas como Suno generan 7 millones de canciones al día y cada 2 semanas o 3 generan el equivalente al catálogo completo de Spotify. O sea, es una auténtica locura. O sea, yo es que viendo estas noticias no puedo evitar acordarme de esa noticia que se hizo tan relevante en 2007, en el que un estudiante americano fue condenado a pagar $675.000 por descargarse 31 canciones. Parece que el error de este estudiante fue haberse descargado 31 canciones y lo que tendría que haber hecho realmente fue montar una empresa y descargarse 31 millones de canciones porque, o sea, yo es que os prometo que yo no proceso lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, os lo prometo. En fin, hay más casos, pero por no aburriros, quiero cerrar con uno que aunque no se ha llevado a juicio, me hace muchísima gracia, que es el caso de OpenAI contra DeepSeek. Aquí tenemos el claro ejemplo de ladrón siendo robado, y es que la empresa de Sam Altman se ha enfadado mucho porque ha dicho que DeepSeek les está robando tecnología. Yo es que, de verdad, ¿cómo jode que te den de tu propia medicina? Es que esta es una prueba viviente de ello. En fin, lo dicho, que la inteligencia artificial huele a mierda. Y aunque hacer canciones de mierda para mandárselas a tu cuñado, tu grupo de amigos, ponerte en modo Miyazaki o pasarte horas hablando con tu amigo ChatGPT puede parecer divertido y gratis, viene con un precio asociado: el coste medioambiental. Esto es una verdad incómoda y sé que a la gente le incomoda que le hablen cómo estamos destruyendo el medio ambiente porque nos sentimos culpables, pero creo que no podemos mirar a otro lado. La inteligencia artificial generativa consume mucha energía. Según Sam Altman, hacer una sola pregunta a ChatGPT consume lo que un horno en un segundo o una bombilla un par de minutos y una pequeña fracción de una cucharadita de agua. Sé que puede parecer poco, pero tened en cuenta que al día se hacen más de 2.500 millones de consultas. Esto se traduce en la construcción de enormes centros de datos que están sedientos de energía y agua. Compañías como la de Elon Musk ha construido un gigantesco centro de datos cerca de unos barrios de clase media-baja de raza negra en Memphis, y pese a las protestas de los vecinos por el olor, el aumento de la contaminación de dióxido de nitrógeno de hasta un 79% y la extracción de agua de acuíferos, el proyecto ha seguido adelante. Hace unos meses salió un reportaje de una vecina que vive al lado de un centro de datos de Mark Zuckerberg. Ella se ha quedado casi sin agua, como podéis ver, porque la está consumiendo el amigo Mark, y de nada le sirve porque esta sale ahora llena de mierda, está contaminada. O sea, esta señora no puede tirar del retrete porque algún puto subnormal está haciendo un vídeo de bailarina capuchina desde su casa. ¿Y cuántos de estos centros de datos monstruosos hay?
Bueno, pues en Estados Unidos no hay un registro y es muy difícil saberlo. Business Insider publicó un reportaje intentando averiguarlo. Como no hay registros públicos, la manera que descubrieron al final, mediante la cual podrían saber cuántos centros de datos había, era mediante los generadores de emergencia. Si se va la energía, los centros de datos activan generadores de emergencia que van por gasolina, y para instalarlos necesitas un permiso. En España no sé, pero si vives en Estados Unidos y recientemente notas que hay como menos agua o te sabe a mierda, quizás te apetezca consultar este mapa. Además es curioso porque la gente en redes se queja del mal olor que hay cerca de estos centros de datos. Y es que, amigos, la inteligencia artificial huele a mierda literalmente.